Yo me llamo Tinka Plese, soy fundadora y directora de la Fundación Ayunaú. A ese programa muy especialmente le pondría el nombre Una mano amiga en la conservación de la fauna silvestre, especialmente a un grupo muy importante que se llaman los xenartros. Soy química pura, que terminó estudio en Croacia. Hice mi posgrado en ciencias naturales en temas de conservación. Me desarrollé como independiente porque consideraba y sigo considerando Colombia un país muy lindo, un país con muchas cosas por hacer. Hoy, 34 años después, hay más cosas por hacer que en el tiempo cuando yo apenas llegué. Una paradoja, uno espera de que cada vez hay menos cosas por hacer y eso no es el caso colombiano. Como toda la vida viví en un ambiente silvestre, de campo, rural, rodeada de los bosques, en 96 resultaron 2 perezosos, uno de 3 dedos, uno de 2 dedos, que nadie los quiso atender por la fama que los perezosos todos se mueren y no había mucho que hacer. Me pareció una crueldad hacia 2 seres vivos que necesitaban un apoyo para sobreponerse a las palabras graves como agresión, secuestro, desplazamiento, maltrato y que nadie los quiere atender. Pues yo los atendí, los llevé donde mis amigas bioenergéticas. Uno logramos recuperar y posteriormente devolverlo a sus bosques. Otro se murió, una situación muy típica cuanto a este grupo de animales y muchos otros. Y de ahí comenzó sin fin de preguntas. ¿Por qué llegaron a la ciudad? ¿Por qué nadie los quiso atender? ¿Qué está pasando en los ecosistemas naturales? ¿De dónde vinieron esos animales? ¿Por qué los sacaban de los bosques? Ahí pasé unos buenos años, hasta 2002, estudiando profundamente, y en 2002 se creó la fundación, que en 2010 cambió el nombre al nombre que hoy en día conocemos, Fundación Ayunaú. El significado viene desde idioma tupi de los indígenas amazónicos. Ahí significa perezoso de 3 dedos y Unaú significa el perezoso de 2 dedos. Así que unión de 3 dedos y 2 dedos resulta el nombre de la fundación actualmente. Mira lo que se hacía en el calorazo del bendito Córdoba. Eso es como tipo 11, 12 de la mañana, cuando comienza el chispotazo de mediodía. Mira eso. El superorden Xenartra está compuesto básicamente por los perezosos, los hormigueros y los armadillos. Pertenecen a un superorden muy antiguo que se encuentra solo en las Américas. Quiere decir en el Nuevo Mundo. No se encuentra en ninguna otra parte del globo terráqueos. Son animales bastante particulares porque su manera de sobrevivir en los ecosistemas naturales es pasar totalmente desapercibidos. Los armadillos, por ejemplo, son terrestres, aunque pueden treparse hasta cierta altura, hacen las cuevas.
muy difíciles de ver, muy difíciles de estudiar, muy nocturnos. Los hormigueros igualmente se mimetizan a la perfección en los bosques, difíciles de ver, igualmente mayor parte de ellos nocturnos. Los perezosos, a diferencia de estos otros, son altamente arbóreos, le gustan los bosques que no están perturbados por el hombre. Su estrategia en mimetismo es de quedarse, además de silenciosos, se quedan quietos. Y si ustedes miran, cuando entran en los bosques, donde usted no ve movimiento, no ve a nadie. Todos tienen un camuflaje perfecto para su hábito de vida, pero son animales que no son, pues que no generan como peligro para el ser humano. En realidad son animales muy tranquilos. Mientras tú los dejes quietos, ellos simplemente se van. La problemática en torno a los xenartras es muy grande. Son 3 diferentes grupos de animales, cada cual tiene cierta problemática enfatizada, pero todos tienen una problemática en común, que es la destrucción de hábitat. La problemática en torno a los xenartras es muy grande. Son 3 diferentes grupos de animales, cada cual tiene cierta problemática enfatizada, pero todos tienen una problemática en común, que es la destrucción de hábitat. Perezosos tienen una problemática muy grave, que es el tráfico ilegal en el mercado negro de mascotas. Cuanto a los hormigueros, una problemática muy grande y creciente son atropellamientos. Los armadillos son muy apetecidos por su carne, sobre todo el armadillo de 9 bandas. También se ven muy afectadas por todo el tema de incendios forestales y de fragmentación. Ambos fenómenos muy recurrentes en el país. Cada vez crece y crece más la frontera agrícola, cada vez generamos como más parchecitos de bosque. Y todo eso está disminuyendo la posibilidad de a todas esas especies de que se recuperan y pueden sobrevivir en ese mundo cambiante. Generalmente los traen las corporaciones. Antes había algunas personas que directamente a través de la página nos contactaban y nos entregaban los animales. Sin embargo, lo que dice la ley es que el animal primero debe llegar a una corporación autónoma y la corporación autónoma ya se encarga como de la rehabilitación del animal. Y si la rehabilitación y el mantenimiento implican llegar a fundaciones como especializadas como hay una U, entonces ya ellos nos los mandan. Que esa ha sido como la ruta que han seguido por ahí desde hace 2 o 3 años casi todos los animales. Prácticamente todos los que llegan en un alto grado de estrés. Llegan con desconcierto total. Llegan con hambre, llegan deshidratados, y si a esto usted le suma de que tienen algún problema de salud que se generó desde el tiempo que los sacaron del bosque hasta el momento que uno los comienza a brindarle atención, generalmente pasan entre 3 días a 1 semana o más. Quiere decir, cuando el animal llega, ya tiene muchos problemas de salud, con una anotación muy particular que la fauna silvestre generalmente no muestra que están enfermos hasta que se desploman prácticamente al frente de uno porque ya se están muriendo. Es muy importante tener eso en cuenta para entender la importancia de la primera atención y de reportar cuanto antes cuando uno está al frente de un ejemplar de fauna silvestre.
En este momento en la fundación tenemos perezosos de 2 dedos, armadillos, y tenemos un hormiguero palmero bebé, que todos se encuentran pues como en rehabilitación. Soy yo, mi amor. ¿Cómo ha crecido? ¿Así? Entonces lo primero que se hace es como un diagnóstico visual del animal, porque si una vez llegamos a intervenirlo, a cogerlo, a manosearlo, a cargarlo, eso va a modificar el comportamiento que el animal trae, como que puede estar mostrándonos que está enfermo, dónde le duele o qué es lo que está sucediendo con él. Después se hace una valoración de medidas biométricas, se pesa el animal, se mide, se empieza como su historia clínica y la historia de vida en realidad del paciente. Y depende de lo que vayamos encontrando en esas dos, se van modificando o se van pues como instaurando los tratamientos. Lo más importante es bajarle el nivel de estrés, controlarle la temperatura abrigándole y brindarle una buena hidratación para que el animal por sí solo comienza a responder si eso es el caso. Después del visual, generalmente, y dependiendo de la especie, vemos si necesito, digamos, el apoyo de alguna de las rehabilitadoras para su manipulación, que generalmente es como muy... En el caso de los bebés están muy relacionados con ellas, entonces una vez que los cargan me permiten a mí escuchar los pulmoncitos, revisar de pronto energéticamente los meridianos del animalito, a ver cómo están, si hay bloqueos o si no. ¿Qué siempre hacemos? Medir constantes fisiológicas, sobre todo frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, porque hemos notado que están muy relacionadas con estados de depresión y estados de enfermedad. Mi amor, hoy soy una nena muy hermosa. Hoy soy una nena muy hermosa. Sí, siempre está afectadita todavía en los pulmones. Pero más que la última vez, ¿o no? Menos. A veces tiene como, se siente como una angustia respiratoria, como si Sí. fuera difícil respirar, y después ya respira normal. Entonces, según diferentes patologías, usamos diferentes disciplinas bioenergéticas, como en el caso de Pequeña Panela hoy usamos láser después de escucharle los pulmoncitos y el corazoncitos para detectar si tenía algo que era de preocupación, que en ese caso sí eran el problema respiratorio que había que resolver. En el pie se reflejan todos los órganos. Entonces desde el pie le está trabajando riñón, porque riñón representa energía vital, igualmente representa miedos. Entonces eso es lo que le estamos trabajando. Cuando usted está bajo de energía vital y tiene miedos, eso se le refleja en todo el ser. Nos han dado unos excelentes resultados, no tan solo que lo diagnosticamos, sino en las caras de los animales igualmente se evidencia qué tan placenteros pueden ser para ellos. La respuesta generalmente es inmediata. Como pudieron ver, pues la expresión de tranquilidad en ella era muy evidente y la temperatura corporal empezó a subir. Eso implica que ya la energía empezó a circular, que se empezó a mover de un meridiano a otro o de un órgano a otro, a fluir en el fluir normal de la energía y que se está regulando. ¿Que eso cómo se expresa? En la receptividad del animal hacia la terapia. Quiere comer, ¿viste lo que está haciendo con la boca? Sí, amor, ya vamos, sí, ya. A los animales de corta edad es importante compartir con ellos el afecto, expresarle el afecto, porque la mamá de su manera le expresaría el afecto. Todo eso le ayuda en esa parte emocional para que ganan la confianza en ellos mismos
logran crecer y logran la independencia del humano. En todo el proceso de rehabilitación siempre procuramos brindarle las condiciones más cercanas a lo que hubiera tenido estando en el bosque y con una compasión y entendimiento permanente. Sí, ya encontró una, sí. Eso se precisamente trata de que él aprende a buscar, detectarla, verla, saborearla. El proceso de alimentación es quizás el pilar más importante de la rehabilitación, porque eso va a implicar que el animal tenga costumbres alimenticias propias de la especie, tanto en lo que se come, como cómo se lo come, cómo se le presenta. Entonces lo que hacemos en la fundación es tratar de hacerlo muy orgánicamente, lo más natural que pueda acercarse a la dieta según la etapa. Y cuando ya son grandes empezamos como con un ritmo muy pensado, que es de ir cambiando, por ejemplo, las horas de alimentación, ir cambiando la forma en que se alimentan, para irlos preparando como para ese mundo que los va a recibir una vez estén listos para liberarse. ¿Cómo podemos decir que ya terminó el proceso de rehabilitación? El animal no quiere nada que ver contigo. O sea, como en este momento él sale, la saluda y después se pone a comer, cuando ya está en un periodo en el que ya se quiere valer por sí mismo y está listo para la rehabilitación, generalmente no salen a recibir la comida, ellos mismos son quienes evitan el contacto con el ser humano y en la clásica empiezan a tratar de buscar formas de escaparse. O sea, ahí uno dice, no, ya él está listo para irse. Desde el momento que llega un animal, comenzamos a proyectar su posible liberación. Entonces, mientras el animal está en el proceso de rehabilitación, nosotros en conjunto con las entidades gubernamentales o con propiedades privadas, según cada caso, comenzamos un análisis profundo tanto de los bosques, de su flora y fauna. Es muy importante escoger un buen sitio, pero no solamente escoger un buen sitio, sino escoger un punto que el animal le permita conectarse con el bosque a través del dosel o dependiendo de la especie de las que estamos hablando que se pueda conectar. Eso es muy importante y que no vaya a ser que erróneamente, mientras él se aprende a ubicar dentro de ese sitio, se meta a una casa o tenga conflicto pues como con el ser humano. Se llega al punto donde decidimos, donde ya se escogió previamente para liberación, que son puntos, la mayoría son conocidos por Tinka o por mí. Entonces digamos como que bueno, si ese punto es bueno, ahí se puede liberar, es un punto bien porque está protegido, hace parte de alguna reserva. El animal se lleva a los respectivos bosques y en total silencio, con muy poca gente, se hace la respectiva liberación. Son momentos que te llenan completamente el alma de alegría, más allá de ego o más allá de sentir que, bueno, sí, nos está yendo muy bien, es un proceso de rehabilitación bien, es poder devolverle a un ser que había sido privado de su libertad y que siempre conservó, a pesar de que haya pasado por las que haya pasado, poder ver que ese animal se reintegra dentro de su naturalidad y que esa parte silvestre siempre estuvo ahí, esperando por estímulos para volver a ser lo que él era. Eso es lo más bonito quizás de la labor. Es una alegría muy grande ver un perezoso subiendo
en el árbol, viéndole desapareciendo la colita entre el dosel de los árboles, donde no hay ningún desapego, donde no hay tristezas, ni ninguna de esas emociones que generalmente preguntan a uno. No, uno cumplió con una mano amiga, siempre dispuesta para ayudar y apoyar, y hasta ahí llegó. Uno hizo todo el proceso, se aseguró de que las condiciones se dieron para poder retornarnos en el bosque, y hasta ahí cumplimos con nuestra labor y, bueno, nuestro deber, porque considero que eso es deber de todo ciudadano. Los animales que nosotros hemos rehabilitado, todos nos han enseñado algo. Nos han enseñado sobre ese concepto tan complejo que nosotros vemos como vida, cómo se puede resumir en pequeños detalles. Y lo que es el placer, por ejemplo, de un animal cuando se alimenta y simplemente se expone al sol, a recibir lo que venga, a recibir como la vida en sus diferentes manifestaciones y simplemente tomarla y seguir. Esa es una de las enseñanzas más bonitas que nos dejan. Siempre digo que los perezosos, hormigueros y armadillos, pero sobre todo los perezosos, han sido mis mejores maestros porque me enseñaron algo que usted no encuentra en ningún libro, algo que usted debe experimentar y ser un instrumento abierto, un libro abierto, y permitir que ellos le enseñen eso. Me enseñaron de que son mamíferos igual que nosotros, que sienten, que tienen su modo de pensar, que tienen su modo de relacionarse con su entorno. Nosotros somos parte de ese entorno diferente, pero no quiere decir que es menos. Son supremamente agradecidos. Lo expresan de una manera muy diferente de lo que el ser humano puede imaginarse, que solo cuando uno lo vive con esos seres es capaz de entenderlo. Pero es tan absolutamente profundo que uno se queda sin palabras.